Hola, bienvenidos a una nueva entrega de nuestra serie informativa preparada para ti. Mi nombre es Cleber Avendaño y en esta ocasión nos planteamos una pregunta fundamental para todas aquellas personas que viven en Italia. ¿Qué es el decreto Flussi? Si alguna vez escuchaste hablar del tema sin comprenderlo del todo, a continuación te lo explicaré con claridad. Antes de comenzar debo precisar, por responsabilidad intelectual, que no soy abogado especialista en migraciones ni derecho internacional. Mi propósito es ofrecer una comprensión lúcida y accesible que permita aproximarse a la temática desde mi formación en pedagogía y administración, con rigor conceptual y sentido didáctico. Ahora bien, ¿qué es el decreto Flussi? O coloquialmente conocido como el Flussi. El decreto Flussi es un instrumento jurídico normativo del gobierno italiano que establece el número máximo de trabajadores extranjeros que pueden ingresar de manera regulada, controlada y programada a la República Italiana por motivos laborales. Dicho de otro modo, la política socioeconómica italiana expresa: en este año o en los próximos 3 años consecutivos, como sucede en el actual decreto, se autoriza el ingreso de una determinada cantidad de mano de obra extranjera, excluidos los países de la Unión Europea. Por ejemplo, en el último decreto Flussi, que abarca el trienio 2023-2025, se fijó una cuota de 452.000 trabajadores, distribuidos de manera casi proporcional. Una parte para el 2023, otra para el 2024 y otra para el 2025. Bastaría dividir 452.000 entre 3 para obtener una media anual, aunque en la práctica la distribución no es exacta. Algunos años podrían ingresar un poco menos, otros un poco más. Pero el total acumulado siempre respetará la cuota global, en este caso 452.000 trabajadores. Llegados a este punto, conviene detenernos en lo esencial. ¿A qué nos referimos realmente cuando hablamos del decreto Flussi? Veamos. La palabra decreto designa un orden o mandato proveniente de una autoridad administrativa o jurídica, en este caso, el gobierno italiano. La palabra Flussi, traducida del italiano, significa flujos. Pero, ¿flujos de qué? De personas, evidentemente. A la vez, cuando hablamos de flujos, nos referimos a cantidades. Por tanto, Flussi, en este contexto, significa cantidades de personas. Así, el decreto Flussi no es otra cosa que un mandato del Estado italiano que fija la cantidad de personas que pueden ingresar en un periodo determinado, garantizando una inmigración segura, documentada y ordenada. Dicho esto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué el Estado italiano emite este tipo de decretos? La respuesta se encuentra en un principio clásico de la economía: la relación entre la oferta y la demanda. A través del Flussi, Italia incorpora fuerza laboral extranjera en aquellos sectores donde la demanda interna resulta insuficiente. En este sentido, el decreto Flussi funciona como un mecanismo de equilibrio que busca ajustar la demanda de mano de obra con la oferta disponible. Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que el Ministerio de Infraestructuras y Transportes comunica un déficit de 15.000 conductores de camiones pesados. El Ministerio de Trabajo valida la información, el Ministerio del Interior evalúa el impacto migratorio
Y finalmente, el Consejo de Ministros asigna una cuota específica dentro del decreto FLUSI, o sea, 15.000 conductores para el transporte internacional. De esta manera se equilibra la demanda y se van definiendo los sectores estratégicos dentro del decreto FLUSI, considerando el déficit de cada sector. En síntesis, los sectores estratégicos definidos dentro del decreto FLUSI derivan de las políticas económicas del Estado italiano, que priorizan el crecimiento, el empleo y la productividad. Dentro de estos sectores destacan transporte y logística, construcción y mantenimiento, hostelería y turismo, industria y manufactura y servicios personales. Ahora, de una vez definidos estos sectores, surge una cuestión fundamental. ¿Cómo determina Italia de qué países solicitar mano de obra? Italia no solicita trabajadores de cualquier país, sino a países con los que mantiene acuerdos bilaterales de cooperación laboral o control migratorio. Tales acuerdos no son meramente jurídicos, representan también una diplomacia económica y social orientada así a fortalecer las relaciones internacionales. Por ejemplo, dentro de los países hispanoamericanos considerados en el último decreto, solo figuran 3: Guatemala, El Salvador y Perú, junto a otras naciones de Asia, África e Europa, que en suma hacen un total de 35, aunque esta cantidad puede variar con cada decreto. Ahora bien, definido el concepto del decreto FLUSI y su función como mecanismo regulador de la economía italiana, surge una cuestión crucial. ¿Quién debe iniciar el procedimiento? ¿Será el empleado que espera o desea ser contratado o el empleador que tiene el interés de contratar? Pues la respuesta cae por su propio peso. El procedimiento debe ser iniciado exclusivamente por el empleador. Por ello, gran parte del decreto FLUSI se centra en las obligaciones del empleador y la solicitud será aprobada, repito, la solicitud será aprobada si y solo si el empleador cumple con todos los requisitos establecidos por la norma. ¿Y cuáles son estos requisitos? Los requisitos varían según se trate de una persona física o una persona jurídica, es decir, una empresa. En ambos casos, el procedimiento debe iniciarse en Italia y abro comillas. El trabajador debe encontrarse en su país de origen al momento de la solicitud. Si el empleador es una persona física, deberá presentar todos los documentos establecidos dentro del decreto. Certificación de cumplimiento contributivo, declaración de réditos, certificado de idoneidad de alojamiento, comunicación con el centro del empleo. Si es una empresa, deberá adicionar la inscripción en la Cámara de Comercio, la identificación fiscal, el balance de ejercicio, el contrato de trabajo conforme, etcétera, etcétera, etcétera. No me detendré a desarrollar estos puntos, dado que haría más complejo el objetivo de esta exposición. Pero sí abriré paréntesis para abordar un concepto conocido por muchos, aunque comprendido por pocos: el nulla osta. Lev Vygotsky, uno de los grandes teóricos del pensamiento constructivista, dejó escrito en su libro Pensamiento y Lenguaje lo siguiente: el desarrollo del pensamiento no consiste en el aprendizaje de nuevas definiciones, sino en la formación de nuevos conceptos. La definición es una formulación lingüística. Sirve para comunicar.
pero no garantiza comprensión profunda. El concepto, en cambio, es una estructura mental o cognitiva que integra experiencias, relaciones y significados. Cuando pregunto a distintas personas calificadas ¿qué es el nula osta?, la respuesta suele ser siempre la misma. Es difícil de definir. Entonces, digo, que una cosa sea difícil de definir no implica que carezca de concepto. El concepto, no la definición, el concepto de nula osta no es otro que visto bueno. Este concepto debe ser aplicado a cualquier tipo de trámite administrativo que implique esta palabra. En el decreto Flussi, el nula osta es el visto bueno que autoriza la contratación. Y creo no tener que decir más, dado que todos sabemos lo que significa obtener un visto bueno. Cerrado este paréntesis, volvamos a nuestro discurso principal con dos ejemplos prácticos. Ejemplo número 1. Una señora jubilada desea contratar a una trabajadora peruana bajo el decreto Flussi. Debe presentar toda la documentación establecida por el decreto, enviar la solicitud y esperar el nula osta, es decir, el visto bueno. Ejemplo número 2. Una empresa desea contratar 3 trabajadores. De manera similar, deberá presentar toda la documentación establecida y requerida en el decreto Flussi. Deberá presentar 3 solicitudes y deberá esperar 3 nula ostas, es decir, 3 vistos buenos, 1 por cada trabajador. Una vez emitidos los nula ostas, estos se transmiten automáticamente por vía telemática al consulado italiano del país de origen del trabajador. Estamos en la era digital y el proceso también lo es. ¿Cuándo deben presentarse las solicitudes? El propio decreto establece una fecha programada de envío llamada Clip Day, diseñada estratégicamente por sectores. Generalmente se eligen 3 días casi consecutivos de un mismo mes. Por ejemplo, en el 2023 el Clip Day se realizó en el mes de diciembre, en el 2024 en el mes de marzo y en el 2025 en el mes de febrero, con una prórroga extraordinaria en octubre. Ahora bien, una vez presentado el expediente y obtenido el nula osta, es decir, el visto bueno, surge una confusión común. ¿Puedo decir que por tener el nula osta, es decir, el visto bueno, en mis manos, el consulado italiano autorizará automáticamente mi visa de trabajo? La respuesta es no. El nula osta no garantiza la obtención del visado. Forma parte de un proceso administrativo donde intervienen varios factores. Lo explicaré mejor con 5 ejemplos ilustrativos. Ejemplo número 1. Un trabajador peruano obtiene nula osta para laborar en una empresa agrícola, pero su certificado de antecedentes penales no está apostillado ni traducido correctamente. Resultado: visado denegado por documentación no conforme. Ejemplo número 2. Una pequeña empresa de limpieza obtiene varios nula ostas, pero durante el control consular se descubre que no tiene la suficiente capacidad económica. Resultado: visado denegado por sospecha de oferta laboral falsa. Ejemplo número 3. Un trabajador obtiene el nula osta para trabajar, pero resulta que en su país tiene antecedentes penales graves. Resultado: denegación de visado por motivos de orden público. Ejemplo número 4. Un nula osta fue emitido para un puesto de mecánico industrial, pero el trabajador no acredita experiencia técnica. Resultado:
visado denegado por perfil no idóneo. Y ejemplo número 5. Un trabajador recibe un nula osta en marzo del 2025, pero no consigue cita consular hasta el mes de octubre. Un nula osta expira tras 6 meses desde su emisión. Resultado, la visa es rechazada por caducidad del nula osta. En suma, el nula osta es un visto bueno interno emitido por la prefectura que certifica que el empleador puede contratar según el decreto Flussi. El visado laboral, en cambio, es una autorización consular emitida por la embajada o el consulado italiano que permite la entrada efectiva al país. Son dos niveles distintos de control, por lo cual la emisión del nula osta no garantiza el visado. Diré para concluir dos cosas. La primera es que el Flussi no es un procedimiento inmediato, ni de bajo costo. Desde la solicitud hasta la emisión del nula osta pueden pasar varios meses entre verificaciones y controles. Y segundo, es altamente recomendable que tanto el empleador como el trabajador cuenten con asesoría especializada, dado que el proceso exige precisión técnica y cumplimiento documental estricto. Finalmente, haré una última pregunta. Una vez emitido el nula osta, ¿qué debe de hacer el trabajador en su país de origen? Diré dos cosas más. 1. Debes programar lo antes posible una cita en el consulado italiano para solicitar la visa laboral, donde se detallará toda la documentación adicional requerida. Y 2. Decir la verdad y nada más que la verdad. Si tienes dudas o consultas, encontrarás la información de contacto en la descripción. Escríbeme, déjame tu comentario o visítanos. Y no dudes dar un me gusta y suscribirte al canal. Te esperamos.